Claudia Sheinbaum demanda a Televisa por insultar a su hijo. Lo que sucede después sorprende a todos. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. Era una mañana tranquila en la residencia de Claudia Sheinbaum. Como todos los días, revisaba las noticias antes de comenzar su agenda política. Sin embargo, algo en la pantalla del televisor la dejó helada. Un presentador de la cadena Televisa, con una sonrisa burlona, lanzaba comentarios despectivos sobre su hijo. Sus palabras eran venenosas, cargadas de insinuaciones y desprecio. Claudia sintió que su pecho se comprimía. Su hijo, siempre al margen del ojo público, estaba siendo ridiculizado en un programa de alto rating. La indignación la envolvió como una ola. No era solo un ataque personal, era un ataque a su familia, a sus valores. Respiró hondo y tomó su teléfono. Sabía que no podía dejar esto pasar. La noticia se propagó como pólvora. Las redes sociales estallaron con opiniones divididas. Algunos defendían el derecho a la libertad de expresión, mientras que otros condenaban el ataque a un menor de edad. Claudia, aún con la rabia latiendo en su pecho, reunió a su equipo legal. Su decisión era clara: demandaría a Televisa. No por venganza, sino por justicia. No permitiría que la prensa utilizara a su hijo como blanco de sus ataques. Sin embargo, lo que ella no imaginaba era que esta acción desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el panorama político y mediático de México. En los pasillos de Televisa, la tensión era palpable. Los ejecutivos recibieron la noticia con incredulidad. Nunca antes una figura política de la talla de Sheinbaum había emprendido acciones legales contra ellos. Sabían que la situación era grave, pero subestimaron la determinación de Claudia. Mientras tanto, los medios rivales aprovecharon el escándalo para atacar a Televisa, algunos calificando el incidente como un acto de irresponsabilidad periodística. En la intimidad de su hogar, Claudia miró a su hijo, quien, ajeno al caos mediático, seguía con su rutina. Su determinación se reforzó. No solo luchaba por su hijo, sino por todos aquellos que alguna vez fueron víctimas de la difamación mediática. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. La decisión de Claudia Sheinbaum de demandar a Televisa estalló como una bomba en el panorama mediático y político de México. La noticia se propagó con una velocidad impresionante, llenando titulares en periódicos, noticieros y redes sociales. Analistas políticos debatían sin cesar en programas de opinión. Algunos elogiaban su valentía, mientras que otros la acusaban de intentar censurar a la prensa. La Televisa, por su parte, intentó minimizar la controversia, argumentando que los comentarios sobre su hijo eran meramente una sátira inofensiva. Sin embargo, el público no compró esta versión con tanta facilidad. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo a Claudia. Movimientos sociales, activistas y ciudadanos indignados comenzaron a utilizar hashtags como #justicia para el hijo de Claudia y #no a la difamación, exigiendo respeto para los hijos de figuras públicas. La discusión se convirtió en un tema de interés nacional, donde terminaba la libertad de expresión y comenzaba la responsabilidad de los medios. Dentro de la Televisa, la tensión era palpable. Algunos ejecutivos presionaban para emitir una disculpa pública y tratar de calmar la tormenta, mientras que otros insistían en no ceder ante la demanda de Sheinbaum, temiendo sentar un precedente peligroso para la prensa. En las oficinas de los abogados de la cadena, la preocupación aumentaba. Si la demanda prosperaba, podría significar un golpe financiero y reputacional significativo para la televisora. Mientras tanto, Claudia permanecía firme en su decisión. No se trataba solo de su hijo, sino de la responsabilidad que los medios tenían al moldear la opinión pública. Sabía que enfrentarse a un gigante como Televisa no sería fácil, pero estaba preparada para las consecuencias. Su equipo legal trabajaba día y noche para preparar el caso, y lo que nadie sospechaba era que este juicio desencadenaría una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos del poder mediático en México. Claudia Sheinbaum se sentó en la sala de reuniones junto a su equipo legal. Los documentos estaban listos. La demanda se formalizaría en cuestión de horas, y la expectación en el país era enorme.
La filtración de su decisión había generado un terremoto mediático, y las cámaras ya esperaban fuera del tribunal. Sabía que no sería un proceso fácil. La Televisa tenía uno de los equipos de abogados más poderosos del país, y harían todo lo posible para desacreditarla. Pero no se trataba solo de ella o de su hijo. Esto era una lucha contra la impunidad mediática, contra la difamación disfrazada de entretenimiento. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Televisa, la preocupación se tornaba en estrategia. Se habían mantenido en silencio durante los primeros días, analizando la mejor manera de responder. Finalmente, un comunicado fue emitido. Lamentamos que la jefa de gobierno considere que una crítica política es motivo de acción legal. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, y confiamos en que las instituciones nos darán la razón. La estrategia era clara: presentar la demanda como un intento de censura y reforzar la idea de que se trataba de una represalia política. El mensaje fue recibido con opiniones divididas. Algunos defendían el derecho de la prensa a la crítica, mientras que otros señalaban que la Televisa estaba desviando la atención del problema central, el ataque a un menor. La discusión se tornó más feroz cuando varios periodistas y figuras públicas empezaron a pronunciarse. Unos defendían a Claudia, señalando que los medios no podían escudarse en la libertad de expresión para atacar a la familia de los políticos. Otros advertían que un fallo en su favor podría sentar un precedente peligroso contra la prensa. Esa misma noche, Claudia ofreció una entrevista exclusiva. Mirando directamente a la cámara, con una expresión firme pero serena, dijo: «Este no es un tema de política ni de censura. Se trata de respeto, de ética. Si permitimos que los medios difamen sin consecuencias, ¿quién será el próximo? Hoy es mi hijo, mañana puede ser el suyo. No busco silenciar a nadie, solo exijo justicia». Su mensaje caló hondo. La demanda no solo avanzaba, sino que ahora se había convertido en un debate nacional sobre los límites del poder mediático. Pero lo que Claudia aún no sabía era que este caso destaparía secretos que muchos preferían mantener ocultos. El día de la presentación oficial de la demanda llegó. Claudia Sheinbaum, vestida con sobriedad pero con su característica determinación, llegó al tribunal rodeada de su equipo legal y algunos simpatizantes que se congregaron a las afueras con pancartas de apoyo. Las cámaras de los medios capturaban cada movimiento, cada expresión en su rostro. Sabía que estaba siendo observada y que cualquier gesto suyo sería analizado hasta el mínimo detalle. Dentro de la sala, sus abogados presentaron los argumentos con firmeza. Explicaron que no se trataba de un caso de censura, sino de una denuncia por daño moral contra un menor de edad. La Televisa, representada por un equipo de abogados de alto perfil, argumentó lo contrario, defendieron la libertad de prensa e insistieron en que los comentarios hechos en televisión eran una forma de sátira política, no un ataque personal. El juez, con rostro serio, escuchó ambas partes y anunció que aceptaba la demanda, lo que significaba que el caso avanzaría a juicio. Mientras tanto, en las oficinas de Televisa, la directiva se reunía de emergencia. Sabían que, aunque legalmente aún tenían margen de maniobra, la batalla mediática no estaba a su favor. La imagen de una madre defendiendo a su hijo resonaba con el público, y los ataques contra Claudia solo empeoraban su situación. Pero la cadena no estaba dispuesta a rendirse. Durante la noche, comenzaron una ofensiva mediática. Periodistas aliados publicaron artículos y reportajes cuestionando la imparcialidad de Sheinbaum, insinuando que su decisión de demandar era una maniobra política para desviar la atención de otros temas. Las redes sociales estallaron. La discusión estaba en su punto más alto, con debates en cada rincón de Internet. Algunos apoyaban a Claudia, viéndola como una madre que luchaba por la dignidad de su hijo, mientras que otros la criticaban, acusándola de victimizarse y de atacar la libertad de prensa. La situación era una tormenta perfecta, y el juicio que estaba por venir prometía revelar verdades que nadie imaginaba. Pero lo más inesperado aún estaba por suceder. En medio del caos, una fuente anónima se acercó al equipo de Claudia con información explosiva. Un archivo confidencial, filtrado desde dentro de Televisa, contenía pruebas de que los ataques a su hijo no fueron accidentales. Detrás de todo,
Había una estrategia calculada para dañar su imagen. La revelación estaba por cambiar el rumbo de la batalla. La noche era tensa en la casa de Claudia Sheinbaum. Sentada en su despacho, observaba la pantalla de su computadora con el ceño fruncido. Frente a ella, un archivo confidencial enviado por una fuente anónima. Sus manos temblaban levemente al deslizar el cursor para abrirlo. Su intuición le decía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que cambiaría el curso del caso contra Televisa. El documento contenía una serie de correos electrónicos internos de la cadena, donde se discutía explícitamente la estrategia para dañar su imagen pública. Lo más impactante era que el ataque contra su hijo no había sido un simple comentario desatinado. Era parte de una campaña premeditada para debilitar su figura política. En los mensajes, ejecutivos de alto nivel daban instrucciones precisas a los productores de ciertos programas para generar polémica y desprestigiarla. Claudia cerró los ojos por un momento y respiró hondo. No solo era indignante, era cruel. Su hijo había sido utilizado como arma en una guerra mediática sin escrúpulos. En ese instante, entendió que esto iba más allá de una simple demanda. Era una lucha contra un sistema que operaba en la impunidad, que manipulaba la opinión pública sin importar el costo humano. Sin perder tiempo, llamó a su equipo legal y programó una reunión urgente para la mañana siguiente. Su estrategia debía cambiar. Ahora tenía en sus manos una prueba que podría derribar los argumentos de Televisa y exponer su verdadero rostro ante la sociedad. Sin embargo, también sabía que esto la ponía en la mira de fuerzas poderosas. Mientras tanto, en los pasillos de Televisa, la filtración causó pánico. Los directivos estaban desesperados por contener la crisis. Se ordenaron auditorías internas para descubrir quién había filtrado la información, y algunos periodistas afines fueron instruidos para desviar la atención del escándalo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La noticia sobre los correos filtrados comenzó a difundirse en redes sociales, generando un impacto inmediato. Claudia sabía que la batalla aún no había terminado, pero ahora tenía algo que Televisa no podía ignorar: la verdad. Y estaba dispuesta a llevarla hasta las últimas consecuencias. La mañana siguiente, Claudia Sheinbaum se dirigió a la reunión con su equipo legal con una determinación renovada. En su carpeta, llevaba las pruebas filtradas que demostrarían que el ataque contra su hijo no había sido un simple comentario desafortunado, sino una estrategia de desprestigio cuidadosamente planeada por altos ejecutivos de Televisa. Mientras tanto, en el mundo exterior, el escándalo de los correos filtrados ya había estallado. Periodistas independientes comenzaron a investigar la autenticidad de los documentos y a publicarlos en sus propios medios. Las redes sociales se inundaron de mensajes de indignación. La opinión pública, que días atrás estaba dividida, comenzó a inclinarse a favor de Claudia. Los hashtags #televisamiente y #justicia para el hijo de Claudia se volvieron tendencia. En la reunión con sus abogados, Claudia colocó los documentos sobre la mesa. Todos los presentes los revisaron en silencio, hasta que uno de ellos habló. Con esto, el caso cambia completamente. No estamos solo ante una demanda por daño moral, sino ante una conspiración mediática. Si presentamos esto en el juicio, Televisa no solo perderá credibilidad, sino que también podría enfrentar sanciones legales. Claudia asintió. Sabía que al exponer la verdad, también se estaba enfrentando a una de las corporaciones más poderosas del país. Pero la indignación por lo que habían hecho a su hijo le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Decidieron presentar la nueva evidencia en la próxima audiencia, pero antes de que pudieran hacerlo, algo inesperado sucedió. En los noticieros de Televisa, una declaración oficial interrumpió la programación. Un portavoz de la empresa apareció en pantalla, con expresión tensa. Hemos sido informados de la difusión de documentos privados que, según algunas versiones, indicarían una supuesta campaña de desprestigio. Queremos aclarar que estos documentos son falsos y forman parte de un intento de desacreditación contra nuestra empresa. Era una jugada predecible. Televisa intentaba desmentir la filtración antes de que causara más daño. Pero lo que no esperaban era lo que sucedió a continuación. Un exproductor de la cadena, que había trabajado en la misma oficina de los ejecutivos involucrados,
rompió el silencio y dio una entrevista exclusiva a un medio independiente. Confirmó que la filtración era real, que él mismo había presenciado reuniones donde se planeaban estrategias para atacar a figuras políticas, y que el caso de Sheinbaum no era el único. El escándalo alcanzó una nueva dimensión. No solo Televisa estaba en la mira, sino todo un sistema de manipulación mediática que durante años había controlado la narrativa en el país. El juicio aún no comenzaba formalmente, pero la verdad ya estaba saliendo a la luz, y las consecuencias serían impredecibles. El impacto de la entrevista con el exproductor de Televisa sacudió al país. Los medios independientes comenzaron a profundizar en la historia, sacando a la luz otros casos de manipulación mediática. Figuras políticas, artistas y ciudadanos comunes que alguna vez fueron víctimas de la difamación televisiva se sintieron identificados y comenzaron a hablar. Lo que había iniciado como una demanda por insultos contra el hijo de Claudia Sheinbaum ahora se había convertido en una crisis sin precedentes para la televisora. Claudia, aunque sorprendida por la magnitud de los acontecimientos, mantuvo la calma. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero también era consciente de que las represalias no tardarían en llegar. Y no se equivocaba. Poco después de la declaración del exproductor, varios medios alineados con Televisa intentaron atacar su credibilidad. Se filtraron historias falsas sobre su familia, se desempolvaron viejas polémicas políticas y algunos analistas la acusaron de ser la artífice de una estrategia para debilitar a la prensa mexicana. Pero el público ya no era el mismo. La gente cuestionaba cada versión oficial, exigía pruebas y empezaba a ver el patrón detrás de las manipulaciones mediáticas. Movimientos ciudadanos comenzaron a exigir una reforma en la regulación de los medios de comunicación, y Televisa estaba en el centro de la tormenta. La cadena intentó defenderse con comunicados ambiguos y programas especiales donde negaban las acusaciones, pero la evidencia en su contra era abrumadora. En medio de este torbellino, la siguiente audiencia del juicio se acercaba. Esta vez, Claudia y su equipo legal presentarían oficialmente los correos filtrados como prueba ante el tribunal. La presión sobre el juez era inmensa. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias políticas y mediáticas de gran alcance. Mientras tanto, un nuevo golpe sacudió a Televisa. Un segundo denunciante, un ex ejecutivo de la empresa, decidió hablar. En un video grabado en el anonimato, confesó que muchas de las campañas de desprestigio contra políticos, empresarios y activistas no eran decisiones espontáneas de los periodistas, sino órdenes directas de los altos mandos de la televisora, en coordinación con ciertos sectores del poder. El video se volvió viral. Ahora no solo se trataba de una lucha entre Claudia y Televisa, sino de un país entero enfrentando una verdad que había sido ocultada durante demasiado tiempo. Las calles de la Ciudad de México estaban más agitadas de lo normal. En las afueras del tribunal donde se llevaría a cabo la siguiente audiencia, una multitud de ciudadanos, periodistas y activistas se congregó, esperando con ansias la presentación de nuevas pruebas en el juicio entre Claudia Sheinbaum y Televisa. Las pancartas con mensajes como "No más manipulación mediática" y "Justicia para el hijo de Claudia" ondeaban en el aire, reflejando la indignación de un pueblo que se sentía engañado por años de información distorsionada. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. La defensa de Televisa estaba visiblemente nerviosa. Sabían que los correos filtrados eran pruebas contundentes, pero aún tenían esperanzas de desacreditarlos. Claudia Sheinbaum, en cambio, mantenía la compostura. Sabía que lo que estaba en juego iba más allá de su hijo. Era una batalla contra un sistema que había operado impunemente por décadas. El juez tomó asiento y, tras un breve repaso de los procedimientos, dio la palabra al equipo legal de Sheinbaum. Uno de sus abogados se levantó y, con voz firme, presentó los correos electrónicos filtrados y el testimonio del exejecutivo que había hablado en el video viral. Explicó cómo la televisora había planeado ataques sistemáticos para debilitar la imagen de ciertas figuras públicas y manipular la percepción del público. Señoría, dijo el abogado, lo que vemos aquí no es un caso aislado de comentarios desafortunados. Es una maquinaria de desprestigio operada desde el más alto nivel de Televisa. Estos documentos demuestran que el ataque contra el hijo de mi representada no fue un error ni una sátira, sino una estrategia deliberada. En ese momento,
Uno de los abogados de Televisa se puso de pie para objetar. Señoría, esta información proviene de una filtración ilegal. No podemos basarnos en pruebas obtenidas de forma ilícita. Además, nuestra cadena ha sido siempre un defensor de la libertad de expresión. El juez hizo un gesto para que ambos lados guardaran silencio. Este tribunal evaluará la validez de las pruebas presentadas, dijo con voz grave. Pero el contenido de estos documentos es lo suficientemente grave como para continuar con el juicio. Las redes sociales estallaron en apoyo a Claudia. Por primera vez en la historia reciente de México, una televisora poderosa estaba siendo enfrentada no solo por un político, sino por un movimiento ciudadano que exigía transparencia y responsabilidad en los medios. Mientras tanto, en las oficinas de Televisa, el pánico se extendía. Varios altos ejecutivos comenzaron a distanciarse del caso, temiendo ser arrastrados en el escándalo. Se hablaba de renuncias, de presiones internas y de posibles represalias contra quienes habían filtrado la información. La estructura de poder dentro de la empresa estaba fracturándose. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Una nueva filtración de documentos, aún más comprometedores, estaba por salir a la luz. Y esta vez, no solo implicaba a Televisa, sino a figuras del gobierno y empresarios poderosos que habían utilizado la televisión para sus propios intereses. El verdadero terremoto apenas estaba comenzando. El país entero estaba en vilo. El escándalo ya no era solo sobre la demanda de Claudia Sheinbaum contra Televisa. Se había convertido en una crisis que sacudía los cimientos del poder en México. En la noche previa a la audiencia más importante del juicio, una nueva filtración sacudió al país. Medios independientes y cuentas anónimas en redes sociales divulgaron documentos aún más comprometedores. Esta vez, los archivos no solo implicaban a Televisa, sino también a políticos, empresarios y otras figuras de alto nivel que habían utilizado la televisora como una herramienta para manipular la opinión pública y destruir a sus oponentes. Las pruebas eran contundentes: contratos secretos, correos electrónicos y grabaciones de reuniones privadas donde se planeaban campañas de desprestigio, encubrimiento de escándalos y hasta la manipulación de encuestas. Lo más impactante era que algunos de esos documentos mencionaban nombres que hasta ahora habían permanecido intocables dentro del poder político y empresarial del país. El impacto fue inmediato. La credibilidad de Televisa se desplomó y, por primera vez en décadas, su control sobre la narrativa nacional se debilitó. En la mañana siguiente, la audiencia judicial se llevó a cabo bajo una presión sin precedentes. Las calles alrededor del tribunal estaban llenas de manifestantes exigiendo justicia y transparencia. Claudia Sheinbaum llegó con su equipo legal, esta vez más fuerte que nunca. En el otro lado, los representantes de Televisa estaban tensos, visiblemente afectados por la última filtración. Cuando el juez tomó asiento, pidió silencio en la sala y miró a ambas partes con gravedad. Hemos recibido nueva evidencia que cambia el rumbo de este caso. La magnitud de estas revelaciones va más allá de esta demanda en particular y requerirá una investigación más amplia. Sin embargo, lo que queda claro hasta este momento es que la acusación contra la televisora tiene fundamentos sólidos. El equipo legal de Sheinbaum presentó un informe detallado de cómo la manipulación mediática había afectado no solo a su familia, sino a la democracia del país. Explicaron que esta demanda no solo buscaba justicia para su hijo, sino que era un llamado a terminar con los abusos del poder mediático. La defensa de Televisa intentó desacreditar los documentos filtrados, alegando que eran información manipulada. Pero era demasiado tarde. La opinión pública estaba en su contra, y el peso de las pruebas era abrumador. Mientras el juez deliberaba, la noticia de la nueva filtración seguía sacudiendo al país. Varios funcionarios de gobierno anunciaron que tomarían distancia de Televisa, y algunos de los empresarios implicados en los documentos comenzaron a ser investigados. La caída de un gigante estaba en marcha. Cuando el juez regresó a la sala, su veredicto fue claro: el caso debía continuar con un juicio formal, y Televisa tendría que responder legalmente por los ataques contra el hijo de Sheinbaum. Además, ordenó una investigación paralela sobre las nuevas revelaciones. Claudia respiró hondo. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero en ese momento entendió algo fundamental. No era solo su lucha,
era la lucha de todo un país por la verdad. Y lo que vendría después cambiaría la historia. La noticia del juicio formal contra Televisa sacudió al país como un terremoto. El anuncio de la investigación sobre la manipulación mediática generó un efecto dominó. Políticos, empresarios y figuras públicas que alguna vez se beneficiaron del poder de la televisora comenzaron a distanciarse. Algunos periodistas renunciaron en vivo a sus programas, alegando que no podían seguir trabajando para una empresa corrupta. En las redes sociales, los mexicanos compartían historias personales sobre cómo Televisa había moldeado la narrativa del país durante años. Era como si se hubiera abierto una compuerta que nadie podía cerrar. El hashtag #México Despierta se convirtió en tendencia mundial. En pocas horas, se convocaron protestas en varias ciudades, exigiendo una regulación más estricta para los medios de comunicación y el fin de los monopolios informativos. Mientras tanto, en las oficinas de Televisa, el pánico era absoluto. Ejecutivos de alto rango comenzaron a reunirse a puerta cerrada, buscando una estrategia para controlar los daños. Pero los accionistas estaban inquietos. Las marcas que pautaban publicidad en la cadena comenzaron a cancelar contratos, temiendo verse involucradas en el escándalo. La caída en la bolsa fue inminente. Pero el golpe final llegó cuando un nuevo testigo decidió hablar. Se trataba de un exdirector de contenido de la televisora, quien durante años había estado en la cúpula del poder mediático. En una entrevista exclusiva, confesó que Televisa no solo había manipulado la información, sino que también había participado en acuerdos con el gobierno para ocultar casos de corrupción y silenciar a figuras incómodas. El impacto de sus palabras fue devastador. La televisora, que durante décadas había controlado la narrativa del país, estaba en su momento más vulnerable. Ya no era solo Claudia Sheinbaum quien luchaba contra ellos, sino millones de ciudadanos que exigían justicia. Mientras tanto, Claudia observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de asombro y determinación. Sabía que su demanda había sido el detonante, pero lo que estaba sucediendo era mucho más grande que ella. La batalla contra Televisa se había convertido en una batalla por la verdad. Pero aún quedaba un último enfrentamiento. En pocos días, se llevaría a cabo la audiencia clave que definiría el futuro del juicio. Y esta vez, no habría vuelta atrás. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, activistas y ciudadanos expectantes seguían cada movimiento de los protagonistas de un juicio que se había convertido en el más mediático de los últimos tiempos. Televisa, el gigante intocable de la televisión mexicana, estaba acorralado. En el estrado, Claudia Sheinbaum mantenía su postura firme, consciente de que este momento marcaría un antes y un después en la historia del país. El juez pidió silencio y anunció que la audiencia determinaría si Televisa era responsable de daño moral y manipulación mediática contra el hijo de Claudia Sheinbaum. Uno de los abogados de la televisora intentó argumentar que todo se trataba de una exageración, que la libertad de prensa estaba en juego. Pero el fiscal presentó pruebas irrefutables: los correos internos, las grabaciones filtradas, los testimonios de exejecutivos y periodistas que habían trabajado en la cadena. No es una cuestión de libertad de prensa, dijo el fiscal con voz firme. Es una cuestión de abuso de poder, de una maquinaria que ha operado sin escrúpulos durante años, destruyendo reputaciones sin consecuencias. En ese momento, un nuevo giro sacudió la sala. Uno de los ejecutivos de Televisa, que hasta ahora había permanecido en silencio, pidió la palabra. Todos los ojos se centraron en él. Con el rostro pálido, tomó aire y habló. Es cierto. Durante años, hemos recibido órdenes directas para atacar a ciertas figuras públicas, tergiversar información y fabricar escándalos. Yo mismo fui parte de estas decisiones y hoy estoy aquí para decir la verdad. El impacto de sus palabras fue inmediato. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Las cámaras de televisión enfocaban su rostro, y las redes sociales explotaron con mensajes de sorpresa y furia. Era la confesión que nadie esperaba, la prueba definitiva de que la maquinaria de manipulación mediática existía y operaba desde lo más alto de la cadena televisiva. Los abogados de Televisa intentaron intervenir, pero el juez los interrumpió. Sabía que no podían seguir negándolo. Demasiadas pruebas, demasiadas confesiones.
Este tribunal ha escuchado suficiente, dijo el juez con voz solemne. Se dictará sentencia en la próxima audiencia. Claudia Sheinbaum salió del tribunal en medio de una multitud que la vitoreaba. No era solo su victoria, era la victoria de todos aquellos que habían sido silenciados, manipulados y difamados por un sistema que creía ser intocable. Pero la batalla aún no había terminado. Faltaba un último paso, el veredicto final que podría cambiar para siempre el destino de los medios de comunicación en México. Si llegaste hasta aquí, comenta desde donde nos estás viendo y dinos si la historia de justicia te conmovió.